Muy bien, yo quiero continuar con la serie que hemos estado aprendiendo, poseyendo la tierra de nuestro corazón. Y el tema que hoy vamos a estar tratando es obediencia para poseer la tierra. ¿Cuántos son obedientes aquí? Ya sabía que todas iban a decir que sí. Pero bueno, vamos a ver si así es, ¿verdad? Es como los hijos cuando le dice, a ver hijo, ¿tú eres obediente? Sí, mami. Bueno, ¿me puedes traer por favor el juguete que más amas? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ver a través de la escritura, a reflejarnos en ese espejo de la palabra, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto que nos quiere enseñar. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, verso 11 al 13. Deuteronomio 10, verso 11 al 13, para dar lectura a la escritura, que es una base para este tema que estamos hablando. Y dice así: Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo. ¿A quién Dios le está hablando en este versículo? A Moisés. Y dice, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les daría. Aquí vemos algunas palabras importantes o algunos verbos. Dice, levántate. ¿Qué dice? Quédate acostada. Quédate sentada. Medita ahí en tus laureles. ¿Así dice? ¿Qué dice? Levántate. Después dice, anda. Dice, para que marches delante del pueblo, y dice, para que entren. ¿Sí se fija? Para que entren y posean. ¿Se está dando cuenta? Todos estos verbos hablan de acción. ¿Sí? Habla de accionar. Levántate, anda, marcha, entra, posee, para que posean. Posee la tierra que juré a tus padres que les había de dar. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo ames para que le puedas servir. Aquí en estos versículos estamos viendo instrucción muy valiosa para la vida del creyente. ¿Quieres poseer la tierra? ¿Sí? Entonces necesitamos obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? No podemos llegar a la tierra prometida si no nos levantamos. No podemos llegar a la tierra prometida, es decir, alcanzar lo que Dios nos quiere dar, la riqueza que Dios nos quiere dar en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, la libertad a nuestra alma. Sí, muchas personas viven en ataduras en su mente y no tienen una libertad. No hay paz en el alma porque nos quedamos a nivel del alma, a nivel de las emociones, a nivel de lo que se ve, a nivel de lo que se siente, a nivel de lo que quiero, a nivel de lo que me gusta, ¿verdad? Y si estamos en esa condición humana, no vamos a poder poseer la tierra
que Dios nos ha prometido, grandísimas, preciosas promesas. En este versículo 12 nos da una instrucción específica y dice, sino que temas. ¿Qué te pide Dios? Sino que temas, que tengas un respeto por Dios, que tú puedas entender. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas entender que Dios es santo y que no se va a corromper. Eso es lo que quiere decir temer a Dios. Tener un respeto tal que sabemos que Dios es bueno, que sabemos que Dios es santo, que Dios es puro. Cuando dice que temamos a Dios, significa tener un respeto por su santidad y que no vamos a quebrantar esa santidad. Pero hay muchos creyentes que quieren que Dios se corrompa. Cuando le pedimos, Señor, es que tú entiéndeme, no tengo para darte los diezmos. Es que tú entiendes, Señor, apenas si alcanzo a comer frijoles. Y sustraemos de lo que le corresponde a Dios. ¿Qué no nos enseña Malaquías? ¿Robará el hombre a Dios? Sí, y fíjense, mayormente esto es tremendo. Porque si tú le robas al hombre, delante de Dios es pecado, pero si le robamos a Dios, ¿tú qué crees cómo lo ve Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo ve Dios? A veces queremos que Dios se corrompa cuando nosotros no estorbamos el pecado en nosotras mismas, en nosotros mismos y tampoco en la vida de nuestros hijos o de algún amigo o amiga que mucho amamos, para no hacernos partícipes. Y muchas veces tú puedes decir, es que yo no me estoy haciendo partícipe de su pecado, solamente me callé y no le dije nada. Y yo te pregunto, ¿eso es hacerte partícipe, sí o no? ¿Verdad que sí? Dice, ¿qué pide Dios, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. ¿En cuántos caminos? En todos. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Verdad? La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero si caminamos en Jesús, Él siempre nos va a guiar al Padre, siempre nos va a guiar al Padre. Y que lo ames, número 3, que lo ames. Porque si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces no vamos a poder ser siervos. No vamos a poder ser siervas de Dios, ¿sí? Y el servicio no solamente se aplica dentro de la congregación. A lo mejor tú dices, bueno, quiere decir que yo sí amo a Dios, ya estoy en un ministerio, pero segura que sí amas a Dios con todo tu ser, con toda tu vida. Porque servir a Dios no solamente es en la congregación, ¿sí? Servir a Dios es donde quiera que nosotros estemos. Es manifestar el respeto a las autoridades, ya sea en el hogar, en la condición en la que tú estés, hija, hijo, hermana, esposa, madre, varón, como cabeza, que tienes una autoridad mayor que es Cristo. Todos estamos bajo autoridad y qué importante es manifestar cuánto amamos a Dios a través del servicio. No podemos servir si no amamos. ¿Saben por qué hay tantos ministerios donde continuamente o en algunas ocasiones se hace el llamados donde tenemos que pagar un precio, donde nos tenemos que morir a nosotros? ¿Verdad?
y de repente se hace el llamado y muy pocas personas comienzan a servir, porque una vez que se dan cuenta de qué se trata el ministerio, le corren, de veras le corren. Ah, no, tengo que estudiar, no, tengo que estar en las clases, tengo que estar en el pastoreo, tengo que estar en la instrucción, tengo que hacer tareas, tengo que estar a tiempo, me tengo que bañar. Y ¿saben? Hay un precio alto que pagar. Y algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que una persona que está enamorada, apasionadamente enamorada de Dios, esa es la persona que se desvive por servir a Dios y que conlleva servir a los demás. Una persona que está apasionadamente enamorada de Dios, de verdad. Dice, no puedo pagarte, Señor, lo que tú has hecho por mí. El haberme amado, el haberme formado, el haberme, después del pecado, y que tú me formaste, y que fui tuya, y ahora por tu sacrificio nuevamente soy doblemente tuya, ¿verdad? Porque Él nos rescató a través de su sacrificio, a través de pagar un precio alto con su propia sangre. Y ese es el mayor amor y el mayor servicio. El que el Padre hizo al enviar a Jesús, y el que Jesús hizo por amor a nosotros. El Padre se despojó totalmente de lo que más amaba, de sí mismo. ¿No es cierto? Su único Hijo. Y lo envió. Y Jesús se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero mientras estaba en esta tierra, nos enseñó lo que era el servicio. ¿Y saben por qué? Porque amaba al Padre y nos ama a nosotros, la humanidad. ¿Qué mayor ejemplo de servicio que el de Jesús? El del Padre. Y yo he aprendido a lo largo de los años que solamente una persona que verdaderamente ama a Dios y le dice, ¿cómo te puedo pagar? No te puedo pagar. Si yo pudiera pagar lo que tú hiciste por mí, hubiese sido en vano la muerte de Jesús. ¿No es cierto? Con nada podemos pagarle a Jesús lo que Él hizo por nosotros. Pero una manifestación del amor y la gratitud es el servicio. Entonces, pregúntate, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para Dios? Voy al mercado y ni siquiera le hablo al señor del pollo o a la señora de la cremería. Recuerda que servir sí es aquí en la congregación. Hay muchas necesidades, se hace el llamado y poca gente levanta la mano. Y entre esa poca gente, cuando saben que hay que morir, hay que pagar un precio alto, hay que despojarnos de nosotros mismos para poder dar vida a otras personas, entonces de repente corren y ya no están. Y cuando ya no están, comienzan a juzgar allá atrás. Comienzan a hablar y a decir, ay, qué duros, ay, qué malos, pero no entienden el sacrificio de Jesús. No entienden todo lo que Jesús ha dado por ti y por mí. Eso es servir. Él lo hizo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró. Él dijo, me voy a despojar, voy a tomar forma de hombre. Y nos ha dado todo. Se ha despojado completamente de todo. Y nos ha dado vida. Y nos ha dado la oportunidad de servirle a Él, de amarle, de realmente entrar en esas promesas de Dios. Pero a veces nos quedamos en un nivel espiritual muy limitado. No le queremos conocer, no estudiamos, nos conformamos con las migajas que caen. ¿Sí me explico?
sea, sí, qué bueno venir y tenemos la mesa preparada. Así como aquí en la reunión de mujeres se pone la mesa, se trata de darles un mejor servicio, que todo esté lindo y que el banquete espiritual no sea servido, ¿sí? Muchas veces no queremos nosotros mismos comer nuestro propio pan elaborado por nuestras propias manos. Sí, escuchamos. Y muchos de ustedes son gente linda, muy abierta, muy receptiva a la palabra de Dios, pero otros vienen solamente a juzgar. Y el corazón no madura. El alma no es transformada, no es renovada día a día, porque se conforma con que, pues ahora dijeron eso, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Porque cuando la palabra nos confronta, entonces no queremos responderle a Dios y nos justificamos dándonos una apariencia espiritual, pero realmente mostrando el cobre. Dile al que está junto a ti, ¿tú estás mostrando el cobre o eres de oro puro? Porque saben que el oro puro es refinado, ¿no? Como dice el Escritura, en horno de tierra, en el horno de fuego, en el horno donde dice la palabra que viene el fuego consumidor y nos consume. Solo el que le brinca de ahí, de donde está el fuego, es el que queda endurecido con otros metales que se le llama pues basura, ¿verdad? Porque cuando el oro comienza a ser fundido, entonces los metales comienzan a separarse, comienzan a subir, a flotar y está purificándose. Y se dice que mientras más el oro es puro, más blando es. ¿Sí estás escuchando? Mientras más se ablanda el oro, mientras más se purifica el oro, más blando es. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es de carne? ¿Tu corazón está sensible a Dios? ¿O medio le escuchas, pero luego hay metales duros? Donde tú dices, sí, pues esto es lo que Dios dice, pero es que Dios me entiende que yo no puedo. Es que Dios me entiende que no puedo perdonar. Entonces no puedes pasar a la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel, ahí donde Dios te da paz. ¿Sí me explico? Y está la persona en una condición con impurezas, donde la palabra de Dios no puede penetrar para que realmente puedas vivir en la victoria, aún en el fuego de la prueba. ¿Cuál es el propósito de Dios por probarnos? Para que nos limpiemos. Por eso dice la Escritura, ¿qué Dios pide de ti? Que le temas, que te purifiques, que te santifiques. Que permites que a través de ese fuego de la prueba, ese fuego consumidor, se consuma lo que no sirve. Aunque de repente como que saltamos y damos el grito de dolor, ¿verdad? Pero solo da el grito y toma aire porque va hasta para abajo otra vez. ¿Sí? Y entonces solamente una persona que le teme y que anda en sus caminos y que le ama, entonces es una persona que puede manifestar el servicio en la casa, ¿sí? A través de cada detalle que tú puedes hacer. ¿Cuántas mujeres hay que tienen una amargura tremenda? Y como dicen por ahí que las mujeres, pues más que histéricas, somos históricas, porque le recordamos al esposo hasta el primer detalle de la luna de miel. Algunos le dicen la luna de hiel,
No me recuerden mi luna de hiel, fue horrible. ¿Sí? Y él ya le ha pedido perdón 1,000,000 de veces. Y cuando él le vuelve a fallar, o ella cree que le falló, porque a veces creemos que nos fallaron, ¿verdad? ¿O no, mujeres? De repente cuando estás en tus días y cuando la mosca pasa y ¡ay, la mosca pasó! ¡Ay, es que no me dio un beso y te lo acababa de dar! ¿Sí me explico? Y pensamos que no dieren, entonces ya te acuerdas el detalle de la luna de miel del primer día, del tercer día, 1 año después, y luego le cuentas la historia de la vida. Por eso dice la Escritura que sirvamos a Dios, sirve a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón y tu alma. ¿Qué implica el alma? Bueno, yo ya lo expliqué en las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Que les comentaba que va implícito el alma. Cuando habla del alma, habla de la voluntad, habla de los pensamientos, habla de las decisiones, y que va muy ligado al corazón, que también en esta parte de la Escritura lo menciona de la misma manera como lo más profundo del ser, y van implícitas las decisiones y la voluntad. Entonces, cuando dice que lo sirvamos de todo nuestro corazón, significa que te rindas, que rindas tu alma, que dejes que la misma palabra de Dios te traspase de tal manera que haya una renovación, una metamorfosis, según Romanos capítulo 12, ¿sí? Que nos enseña que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes, no te amoldes al pensamiento humano. No, pues mi vecina me dice, no seas tonta, no te dejes de tu esposo. Y yo le hago caso a mi vecina. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su palabra? ¿Hasta qué punto realmente estás sirviendo a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios a quien no vemos si no puedes servir a tu esposo al que todos los días ves, aunque no lo quieras ver? Todos los días lo ves. No es mostrar amor a Dios cuando puedes ser tierna con tu esposo, cuando en lugar de decirle, ay, pues tú ahí hazte tu desayuno, y a través de esa indiferencia y de esa falta de cuidado y falta de responsabilidad y falta de atención para con él, ¿crees que le vas a hacer algún daño? Pues sí, solamente que lo vas a alejar. ¿O no es cierto? Lo vas a alejar de ti. Y tú te estás muriendo poco a poco en ese veneno por no perdonar, por no amar. Porque ¿cómo demostramos cuánto amamos a Dios? Si no es también a través de servir a los demás, ¿verdad? Y dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Queremos pasar a la tierra prometida? ¿Queremos ser prósperos en nuestra vida espiritual? ¿Tú quieres ser próspera en tu vida espiritual? ¿Quieres crecer? ¿Quieres que tu mente, tu alma sea renovada día con día? ¿Te vas a esperar a enero? A hacer, no, ahora sí,
Este 2019, ahora sí lo voy a lograr. Voy a perdonar a mi esposo, voy a perdonar a mi papá. No, ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a obedecer a mis padres. Ahora sí, voy a tener un nuevo propósito del 2019. Bueno, esto lo he dicho desde hace 10 años, pero ahora sí. Guarda los mandamientos de Dios y sus estatutos, porque si no guardamos la palabra de Dios, ¿cómo le podremos amar a Él? Si no amamos a nuestro Dios, ¿cómo le podemos amar? Tenemos preciosas y grandísimas promesas para nuestra vida en la palabra de Dios, pero cada promesa conlleva un compromiso o una condición. Dile a quien está junto a ti, no es gratis. Él ya pagó el precio, pero hay una demanda de parte de Dios cuando Él nos da una promesa. Y lo acabamos de ver en Deuteronomio, ¿no es cierto? Levántate, anda, posee, etcétera, etcétera. ¿Sí? Somos nosotros los que debemos actuar. ¿Cuántas personas están orando? Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años. Y cada día el Señor dice, cambia tú. Señor, cámbiame. Y Dios, cambia tú. Señor, cámbiame, cambia tú. ¿O no? Y de repente pasan 3 años y Señor, oro y te digo te pido que me cambies y no sé por qué no me cambias. Y el Señor te dice, yo tengo 3 años diciendo, es que tú eres la que debes cambiar. ¿Y por qué no me haces caso? ¿Sí? ¿Me expliqué? No significa que no necesitamos una gracia superior. No me malentienda. Porque nosotros somos humanos y en nuestra capacidad humana no podemos cambiar. ¿Sí me está escuchando? No podemos cambiar. Pero cuando la Escritura, ¿por qué estamos leyendo la palabra? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Guarda mi palabra, o sea, está la palabra escrita. Es la palabra la que debemos guardar al corazón. Viene una gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, del poder de su Espíritu Santo, capacidad de Dios. Estoy mencionando algunas cosas que mencioné en la enseñanza pasada porque siento en mi corazón que algo Dios quiere reafirmar en nuestros corazones. Viene una gracia que nos ayuda en nuestra debilidad y ese es el poder de Dios. Por eso en Gálatas, cuando habla de los frutos, Gálatas capítulo 5, habla de las obras de la carne, ¿sí? Que son adulterio, fornicación, ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. Obras de la carne que si tú escuchas la palabra pero la haces a un lado, entonces vas a vivir en las obras de la carne y por supuesto no va a haber una transformación ni una renovación al alma. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, me cuesta mucho trabajo, Señor. Sé que tengo que negarme a mí mismo, sé que tengo que morir a mí misma. Entonces oras, pero necesito tu ayuda. Voy a obedecer, voy a accionar, ¿sí? Cuando venga mi hijo no me voy a enojar, pero dame la gracia, dame la ayuda a través de tu Espíritu Santo. Yo lo voy a hacer. Entonces llega tu hijo o llega tu esposo y de repente, ay, mi amor, ¿quieres un vasito con agua? ¿Quieres un chocolatito caliente espumoso? Y él te ve como cosa rara y dice, ¿y ahora esta qué le pasó?
Él te esperaba atrás de la puerta con el rodillo. ¿Y ahora qué le pasó? Y bueno, pues, no sabía si decirle sí o no. ¿Me estás bromeando? Entonces, no, de veras, ¿quieres un chocolatito caliente? Te preparé unos churros. Pero no como lo que dicen, ¿verdad? Churro. Un churro, no. Y entonces, me cuesta mucho trabajo. Hay personas que dicen, nunca le he dicho a mi esposo mi amor. ¿Sí? Nunca le he dicho mi amor, nunca le he dicho así, siempre le digo, oye Pedro, o gordo, o flaco, o ven mis pelos, no sé, o le dice, oye hijo, su esposo es su hijo, porque a lo mejor lo manda, ¿verdad? Ve aquí, ve allá, trapea, barre, cocina, lava, zurce los calcetines, etcétera. Y no es su esposo. Y les cuesta mucho trabajo, pero el reto de Dios para ti es, ahora ya no le vas a decir gordo, o pelón, o migreñas. Ahora le vas a decir, oye mi amor, es que eso es cursi, se escucha ridículo, pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que tú logres. Que te vayas despojando de esa mentalidad que no te deja decirle a tu esposo, mi amor, pero que a lo mejor al principio te puede costar y después te va a costar trabajo dejar de decirle mi amor. Y luego de repente puedes estar molesta y, oye, no, estoy enojada contigo. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a crecer. Pero ¿sabes? Si tú no obedeces, ni Dios te puede cambiar. No porque Él no sea suficiente, escúchame bien, porque Dios jamás va a violentar la voluntad que te dio a ti y a mí. Él no puede tomar tus labios y decir, mi amor. No, tú tienes que accionar. ¿Me estás escuchando? Yo solo estoy diciendo ese ejemplo, pero yo sé que a muchos de ustedes Dios les está hablando en muchas cosas que Dios ya les ha dicho, pero que no han obedecido. Obediencia para poder pasar a la tierra prometida. De otra manera, nada va a suceder. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu. ¿Quién debe dar el fruto? ¿El Espíritu? No, Él no necesita dar fruto porque Él en su carácter, en su naturaleza, ya es amor, ya es paz, ya es gozo. ¿Saben quiénes debemos dar los frutos? Nosotros. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros debemos estar apegados a la vid. Juan 15. Si no estamos apegados a la vid, entonces no podemos dar fruto si no permanecemos en Él. No podemos dar fruto. ¿Sí? No puede haber resultados de la vida de Dios en la vida de la persona que dice ser creyente y que no haya frutos. ¿Qué te hace falta dar? ¿Amor? Entonces comienza a desarrollar esa área. No te puedes quedar en el pasado. El pasado, sí, ya Dios, para Dios, Él ya no ve tu pasado. Él ya no ve tu pecado. Tú no puedes decir, es que a mí no me amaron. Es que a mí no me dieron la atención que yo esperaba. Es que apenas sí tenía 1 añito y medio y me dejaron por el chiquito. No, tú no te puedes quedar ahí. ¿Sí me explico?
No podemos retroceder. Entonces estamos negando la obra y el sacrificio de Jesús. Que cuando venimos a Él, entonces somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas han pasado. Y que un bebé cuando nace no tiene pasado. Tiene un presente y tiene un futuro, pero no tiene un pasado. Cuando tú naciste de Dios, el pecado y el pasado fue sepultado al fondo del mar y Dios no se acuerda de nada. Tú no puedes quedarte, es que me violaron y por eso yo no puedo amar. No, eso ya no existe para Dios. Y si tú eres una nueva criatura, entonces tiene que haber una transformación, una renovación, una metamorfosis, porque ahora hay una nueva ley, que es la ley de Dios, la ley divina en nuestros corazones. ¿Sí? Para fin de poseer la tierra prometida, necesitamos obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Obediencia. No puede ser de otra manera. ¿Qué te hace falta para dar? ¿Continuamente estás en tristeza? ¿En depresión? Algunas personas dicen, es que estoy deprimida y a mí me dicen que los cristianos no debemos estar deprimidos. Mira, todos los creyentes experimentamos la tristeza. ¿O cuántos no han experimentado tristeza? Todos experimentamos tristeza. Jesús también. ¿O no? Cuando le dijeron, maestro, Lázaro ha muerto, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque en su humanidad le dolió, o sea, se entristeció, pero él sabía, ¿sí?, que no era para muerte. Él mismo era hijo de Dios, él mismo era Dios y sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Todos podemos pasar por tristeza. ¿Saben cuándo viene a ser depresión? Cuando nos quedamos en la tristeza. ¿Sí me estás escuchando? Puede comenzar con una tristeza. Entonces, si tú le cierras la puerta a esa tristeza, la tristeza se va. ¿Sí? Si tú estás triste, entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer oración, cantar alabanzas, escuchar la palabra, leer la escritura, y entonces viene la paz y viene el gozo. Pero si tú te quedas en la tristeza, ay, estoy triste, no sé por qué me siento así, y estás tratando de buscar la causa de tu tristeza, ¿sí? Porque bueno, a veces las mujeres pasamos esos tiempos, ¿no es cierto? De repente te levantas en la mañana y te sientes triste y tienes ganas de llorar y no hay una aparente razón. Puede ser algún cambio hormonal, ¿verdad? Que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo y sobre todo orar. Señor, trae a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, una armonía. ¿Sí? Si hay algo que no esté en equilibrio, Señor, tú puedes traer un equilibrio. Si hay un equilibrio hormonal, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, trae un equilibrio a mi cuerpo, que todo se ajuste. Y comienza a adorar a Dios, comienza a alabarle, a reconocerle, a darle el lugar que Él se merece en tu corazón, y te vas a dar cuenta que en menos de lo que tú te imaginas, esa tristeza se va. ¿Sí me explico? Pero si estás ahí, no, me siento triste, ora. No, es que ¿para qué oro? Si oro y no pasa nada. Pues es que no andamos por sentimientos. A veces va a venir la paz, a veces vas a seguir sintiendo esa cosa apachurrada en el corazón. Pero Él está vivo, Él está presente, Él no está ausente. Jesús dijo que Él se iba, pero que nos dejaba el Espíritu Santo. Él está presente.
en nuestros corazones y habita en nuestros corazones. Entonces, qué importante es darle el lugar a Dios, ese lugar que Él sí se merece, ¿verdad? Para que nos llene de paz. Porque cuando una persona cae en la depresión, incluso yo escuchaba ayer un familiar que nos estaba platicando y decía que su hermana hace 4 años perdió a su esposo. Y pues ella estaba muy apegada a él. Entonces vino el tiempo del duelo, el dolor, el luto, etcétera. Pasa el tiempo y ella está, después de todos estos 4 años, y que yo entiendo que es una situación no fácil, humanamente hablando, no es fácil, solo teniendo la esperanza en Cristo. Ellos creen a su manera, están en una como secta, y tienen sus raíces fundamentadas, tienen cierto conocimiento de la palabra, pero veo que no hay esperanza, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no es cierto? Y nos platicaba, dice, pues ha ido con psicólogos, ha ido aquí y allá, y ella sigue igual. Son las 3 de la mañana, ella no puede conciliar el sueño, y entonces nos platicaban que le estaban diciendo, es que tienes que confiar en Dios, deja tus cargas en Dios, y estuvieron aconsejándole. Pero ella está tomando todas las cargas. Es que porque se fue mi esposo, porque se fue primero que yo, es que me dejó con la hija y con los nietos, y ella está tan preocupada de qué va a hacer por los nietos y por la hija, que ella se está desgastando. Y le dicen los médicos que le tiembla la boca, y que le dicen que lo único que tiene es puro estrés, estrés, estrés. No duerme, ella quiere llevar la carga de la familia, pero le hablan de Cristo, oran por ella, pero ella no le quiere dar a Dios el lugar. ¿Sí me estás escuchando? ¿Cómo ella puede pasar a la tierra prometida? ¿Cuántos años es necesario pasar por el desierto para fin de llegar a la tierra prometida? Recuerden que Israel, esa generación que salió, quedaron postrados en el desierto. Es decir, una persona puede quedarse en el desierto toda su vida cristiana y no llegar a poseer la tierra prometida, lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así es. Una persona se la puede llevar quejando toda la vida, diciendo, pero es que sí oro, pero es que sí le pido, pero no obedece lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Es que tengo una enfermedad y no sucede nada. Oro y le pido a Dios y no sucede nada. No sucede nada porque probablemente estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Probablemente le pides, Dios, sáname, 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 en lugar de decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta enfermedad? Respóndeme, porque yo también quiero saber qué me quieres enseñar para obedecerte. Y en menos de lo que tú te imaginas, Dios te dice, esto es lo que te quiero enseñar. Y tú dices, entonces lo voy a obedecer. Lo obedeces y entonces viene la promesa, y viene la bendición, y viene esas uvas grandes, jugosas, dulces, que tú puedes disfrutar al paladar, al espíritu, ¿no? La palabra que te vivifica, que te enriquece, que te hace crecer, que te lleva a madurar, que te lleva a responderle a Dios en esas áreas en las que Dios ha estado tratando. Y yo solamente puedo ver
así como lo siento en el espíritu, cuando la palabra de Dios nos enseña un inicio y llega al punto, Dios hablando y debe llegar a Dios. Pero ¿cuántas veces nos quedamos trabadas al cuarto o a la mitad? ¿No es cierto? Porque no obedecemos lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Entrégame a tu esposo. Lo has querido cambiar. Y ha pasado mucho tiempo y te das cuenta que lo único que has logrado solamente es amargarte en el corazón y endurecerlo. De tal manera que ni siquiera me pides por él. Has querido cambiar su corazón y has querido hacer mi obra. Es decir, has tomado mi lugar, te dice Dios. Y el único que lo puedo cambiar soy yo. Es Dios a través de su Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. ¿No es cierto? Es el Espíritu Santo. Necesita convicción de pecado. Ora, Señor, no lo dejes pecar. Ahí, a través de tu Espíritu Santo, aunque no te conozca. ¿Sí sabías que Dios sí puede? A través de su Espíritu Santo a una persona que no le conoce, poner convicción y a la persona le corresponde, me rindo a Cristo o no, pero Dios sí puede. A través de su Espíritu Santo poner convicción de pecado en el corazón de una persona que ni siquiera le conoce. Lo puede hacer sentir mal, muy mal, y hacerle sentir consciente de que no está haciendo las cosas bien, o que no es un buen padre, o que no ha sido responsable, o que no ha traído el sustento al hogar. ¿Sí? Esa es la manera en la que podemos obtener las promesas, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Obedeciendo a Dios, poniéndonos en la brecha para interceder por los que no le conocen o por los que le conocen pero que no le quieren rendir. Obediencia a Dios para que haya un arrepentimiento genuino en el corazón de una persona. ¿Quieres ver la tierra prometida? ¿Quieres ver la salvación? Entonces tú necesitas guardar la palabra y hacer la palabra, ponerla en obra, por obra, obedecer lo que Dios te ha dicho. De otra manera, tú no podrías pasar a la tierra prometida, no podrías ver las promesas que Dios tiene para ti y también para tu familia, tus generaciones. Necesitamos permitir que sea Dios formando su carácter en la vida de cada uno de los que escuchamos su palabra. ¿Sí? Obedecer lo que Dios nos pide. De otra manera, entonces podríamos quedar postrados en el desierto. Imagínense qué tremendo si quedamos postrados en el desierto. Y hablando de Israel, vamos a ver rápidamente Éxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver el ejemplo de Moisés, uno de los muchos ejemplos de Moisés, que Dios mismo lo llama a mi amigo. Hablando de Moisés le dice amigo, el amigo de Dios. Dice entonces, versículo 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí está hablando acerca de cuando Israel había salido de Egipto. Dice, di a los hijos de Israel que marchen.
Aquí Dios le está dando una instrucción a Moisés. ¿Cuál era esa instrucción? Que dijera al pueblo, dijo, tú ve y di, habla, da la instrucción que yo te estoy dando y diles que marchen. Verso 16, y tú alza tu vara. Aquí vemos dos instrucciones que Dios le da a Moisés. Hasta aquí llevamos dos instrucciones. Número 1, di al pueblo que marchen. Número 2, y tú alza tu vara. Y número 3, extiende tu mano sobre el mar. Y número 4, y divídelo. ¿Sí estás escuchando? Aquí vemos de nuevo 4 verbos. Alza, extiende, divídelo y entren. No puede suceder absolutamente nada si no obedecemos a Dios. El pueblo de Israel no podía pasar el Mar Rojo, era imposible que ellos a nado pudieran pasar el Mar Rojo. Lean todo ese capítulo y se van a dar cuenta el tiempo y la trayectoria de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Porque a veces pensamos, se abrió y dieron unos cuantos pasos y ya. No fue así, no fue así. Pero, ¿qué dice este versículo? Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no te preocupes, yo los voy a tomar de la mano y los voy a llevar. ¿Así le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? Diles, primero, diles que marchen. O sea, el pueblo tiene que accionar, tiene que obedecer. ¿Sí? Alza tu vara. No le dijo Dios, habla por el poder de su palabra y abre el mar. ¿Quién abrió el mar? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. Movido por la obediencia de Moisés. ¿Quieres que Dios abra tu mar rojo? ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Deja que Dios lo haga, ya que le obedezcas. ¿Sí me estás escuchando? Obedece a Dios para fin de que Dios abra el mar a través de tu obediencia y de tu fe. Alza tu vara. Entonces Moisés levanta la vara y ya que levanta la vara, Dios le dice, extiende tu mano sobre el mar. Él extiende su mano sobre el mar, dice, y divídelo. Moisés no se puso a pensar, Señor, ¿y cómo lo divido? No, él solamente levanta su vara, extiende su mano sobre el mar y la fe que él tenía en la palabra de Dios. Escucha bien, en la palabra de Dios, en el poder de su palabra, abrió el mar. ¿Sí? Pero dice, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. ¿En qué? En seco. ¿Sí estás escuchando? ¿Cuántos tienen el agua hasta el cuello? Que de repente, es que yo estaba en una situación económica y luego pedí prestado aquí y allá y tienen el agua hasta el cuello. Porque no escuchaste la instrucción de Dios. No escuchaste que Dios te decía, espera, confía en mí, espera. Porque yo te voy a dar las instrucciones de qué es lo que debes hacer para que tu fe provoque que mi mano se extienda, ¿sí? Y por tu fe
y obediencia, el mar se abra, pero tenemos el agua hasta el cuello, porque hacemos lo que bien nos parece, como en el tiempo de los jueces, ¿sí? No querían el gobierno de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía, porque menospreciaron a Dios, desecharon a Dios como su gobernador, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podemos entrar a la tierra prometida? ¿Cómo podemos ver la salvación de nuestra familia si no vivimos en la palabra? Si no manifestamos el gozo, la paciencia, y todo el tiempo estamos gritando. No estamos dando frutos de que estamos apegados a la vid verdadera, que es el que nos da la savia, la vida, para que podamos vivificar nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, y poder dar frutos que pueden llevar a una persona al arrepentimiento. Ay, no, si mi papá es así, yo no quiero nada con su religión. ¿No es cierto que así dicen? Ay, si mi mamá es así de chismolera. Uy, ni siquiera nos hace de comer y anda de casa en casa. Yo no quiero nada con su Biblia y con su Biblia. Si no obedecemos las instrucciones de Dios, ¿cómo podemos ver que se abre el mar si no escuchamos las instrucciones de Dios? ¿En cuántas situaciones fuertes nos hemos metido? Porque no escuchamos a Dios, porque no le obedecemos. ¿Sabes que mientras más escuchas a Dios, más agudo se hacen tus oídos? ¿Recuerdas tú el primer versículo que Dios te dio? Que fue como algo que surgía así como luces. No, yo sí lo recuerdo. Y recuerdo cada voz de Dios a mi corazón desde que era una bebé. Y yo sabía que era Dios hablándome. Y yo sabía cómo Dios me impactaba, porque Dios sabía cómo tratar mi corazón. Y a veces orando y pidiéndole cosas, Señor, no sé qué hacer. Era una bebé en Cristo. Es que no sé, es que tengo esto en mi corazón y no sé qué hacer. Y Dios hablaba a mi corazón. A veces, en una ocasión me mostró como una película. Yo podía ver una escena y luego que pasaba otra escena y que pasaba otra escena. Hasta puedo escuchar todavía como se escuchaban las películas que pasaban con el carrete. Así de veras, orando postrada, una adolescente de 15 años. Y recuerdo que comencé a ver todo eso y Dios habló a mi corazón y me dijo algo muy fuerte en aquel entonces. Y Dios me dijo, perdona a tu papá. Ni siquiera estaba orando nada, ni me acordaba en ese momento de mi papá. Eran otras cosas que yo estaba orando. Y Dios me dijo, perdona a tu papá. Entonces yo recuerdo que hice esa expresión de estar así. Me incorporé y abrí los ojos y yo dije, supe que era Dios. Y yo le dije, ¿pero de qué, Señor? ¿De qué? ¿De qué lo perdono? Según yo no tengo nada en mi corazón. Y volví a inclinarme y ahí Dios comenzó a mostrarme cada escena que yo había guardado en mi corazón y de lo cual yo tenía cosas contra él y ni siquiera yo lo sabía. Así, en mi mente natural. ¿Sí me explico? Pero Dios escudriña el corazón y los pensamientos más íntimos. Él sabe nuestro andar y nuestro caminar. Él sabe nuestros pensamientos. Él sí sabe. Y el salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y yo al ver cada una de esas cosas, ¿saben qué? Comencé a experimentar el dolor que me había causado cada uno de esos acontecimientos. Entonces yo le dije, pero por su espíritu me dio convicción
de pecado. Y le dije, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Al tener cosas en mi corazón contra mi papá, he pecado contra ti, perdóname, lávame, límpiame. Y yo perdono a mi papá. De todas esas cosas lo perdono, Señor, y lo amo. Sí, pero ¿saben? Me dolía muchísimo. Es como que te desgarra el corazón, es como volver a vivir. Por eso, ¿por qué creen que les digo? Algunas mujeres, recuerdan desde el primer detalle. Necesitamos aprender a perdonar, porque si no perdonamos, jamás veremos la tierra prometida. ¿Sí? Te quedarás ahí, estancada, en la amargura. Algunas hasta ya les duele todo. Sí, de la amargura que hay en el corazón. La Biblia dice, cuida que no sea hallado en ti una raíz de amargura, porque muchos pueden ser contaminados, pero quien primero se contamina somos nosotros mismos. Nuestro cuerpo se envenena, nuestros huesos, porque dice la Escritura, el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre hermosea el rostro. Y un corazón alegre habla del gozo del Señor. El gozo del Señor que viene a nuestro espíritu y que nos vivifica, espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos ser los mismos caminando con Él. Comienza a venir la vida de Dios a todo nuestro ser. Y yo le dije, Señor, sí, me duele, me cuesta, pero yo quiero. No me quiero quedar en el pasado. Y ¿saben? Híjole, Él comenzó a darme vida. Ya me había dado la vida, pero ¿a qué me refiero? Era una bebé. Entonces yo recuerdo que yo le decía, Señor, háblame, soy torpe, quiero escucharte. Y ¿saben? Dios me hablaba así cositas a mi corazón y yo decía, quiero responderte. Y trataba de responder, a veces no le respondía como Él me pedía, pero luego, Señor, ayúdame, yo quiero responderte como tú estás esperando de mí. Y le respondía y me volvía a hablar, y me volvía a hablar, y me volvía a hablar. ¿Saben por qué? Porque el oído se agudiza, pero cuando Dios te habla y no le obedeces, y no le obedeces, y no le obedeces, ¿por qué estamos ahí en el rincón? Es que oro y nada pasa. Es que yo oro y todo me sucede. Es que Dios no me escucha a mí. No es que no te escuche, te escucha tus oraciones que no son correctas en ocasiones y escucha todas tus alabanzas cuando le das alabanzas, pero también tus quejabanzas que no le glorifican. Escucha todo de ti. Escucha tu cántico, escucha tu adoración y se goza y te habla y te llena y te da paz y te llena de su presencia y habla a tu oído porque sabe que tú lo dejas hablar. Pero hay otras personas que ya no le escuchan. Sí, yo sé que Dios me hablaba, pero ya ni me habla. ¿Sabes por qué no te habla? Porque el oído se ensordece, el corazón se endurece y ya no hay disposición para obedecer. ¿Qué Dios me dijo? Porque en el momento en el que Él te habla, caminas, ¿sí? Obedeces a Dios. Como Moisés dio instrucción al pueblo, si levanta la vara, extiende su vara y el mar se divide. Dios le dijo, y divídelo. O sea, yo necesito ver fe en ti para accionar. Entonces, Él levanta, acciona, le cree cada palabra a Dios y Dios abre
el Mar Rojo y entra el pueblo de Israel. Comienzan a avanzar. Y Moisés obedeciendo a Dios. ¿Me explico? Obedeciendo a Dios con la vara levantada para que pasara el pueblo ahí. Pero imagínense, lean la escritura y se van a dar cuenta que luego, cuando ellos salen, antes de que se abriera, pues venía todo el ejército de Faraón, ¿verdad? Y comienza a avanzar Israel y luego comienzan a avanzar ellos. Léalo para que vea qué interesante. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? No se lo voy a decir, para que ustedes vean el desenlace a través de estudiar la palabra. ¿Qué tanto sucedió? ¿Cómo Dios los guió? ¿Qué pasó cuando ellos iban caminando? ¿Cómo venían los egipcios tras ellos quizá para matarlos, ya no para regresarlos a Egipto? ¿Sí? Pero vean cómo Dios tuvo cuidado y hubo una respuesta de parte de Dios. Claro que después de cruzar el Mar Rojo, pues ellos comenzaron la travesía por el desierto, pero qué tremendo es ver los milagros, el crecimiento para la vida de aquella persona que cree la palabra de Dios y la obedece, ¿verdad? Porque la vida de una persona jamás será la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay crecimiento y hay madurez en la vida de una persona que le dice a Dios: sí, Señor, lo que tú digas y no lo que yo diga. Es que yo quisiera que Dios actuara de esta manera, pero no es lo que tú quieras, ni lo que yo quiera, es lo que Dios dice. Porque Él sí sabe lo que es perfecto. Quizá Dios a ti ya te dijo lo que debes hacer. Quizá te dijo: créeme a mí, espera. Quizá Dios te dijo: confronta a tu hijo y háblale de mí para que veas la respuesta. O quizá Dios te dijo: espera en mí, mírame a mí. No veas al hombre, mírame a mí. No le pidas a nadie, mírame a mí. Que nadie lo sepa, mírame a mí. Quizá Dios te ha dicho: dame a tu esposo, o dame tus hijos a quien más amas. Quizá el Señor te ha dicho: dame tu corazón, porque en el corazón amas mucho tus posesiones, tu casa. Quizá el Señor te ha dicho: dame tu trabajo, porque Él sabe que te está dañando. Le has dado todo a tu trabajo y has descuidado tu hogar, tu familia. Y quizá te da temor y dices: ¿cómo, Señor? Es que si lo dejo, ¿qué voy a hacer? ¿No vas a ver que el mar se abre si tú no haces lo que Dios a ti te dijo que hicieras? Dame lo que más amas. No podemos ver la tierra prometida si no obedecemos a Dios. Y yo te quiero dejar con esta palabra en tu corazón y te voy a pedir que, si eres tan amable, cierres ahí tus ojos. Y piensa un momento. ¿Qué me ha pedido Dios? Piensa ahí por un momento.
Medita. Si tú has escuchado a Dios, medita. ¿Qué me ha pedido? ¿Qué me has pedido, Señor, que no te he dado? Oh Señor, me pediste que hiciera tal cosa y he visto tu gloria, pero quiero verla aún más. Si tú dices, yo no sé, ha pasado el tiempo y yo no puedo escuchar la voz de Dios, no sé cómo es la voz de Dios, no la puedo entender, no sé cómo Dios habla. Pero tú quieres, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Si he pecado contra ti, lávame. Lávame, Señor. Si no te he obedecido, perdóname. 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 Si tú me has hablado y no te he respondido, perdóname. No quiero ser rebelde a tu voz. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Si mis oídos se han quedado sordos, si mi corazón se ha endurecido, quebrántalo, Señor. Y tú, varón, mujer, sabes que el quebranto duele. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si es quebrantado, si está ahí en lo profundo de la tierra, en la oscuridad, se desquebraja para fin de que salga el fruto y duele, cuesta. Y si tú estás dispuesto, dile, aquí estoy, Señor. Quiero ser quebrado para poder dar fruto. De otra manera, es como estar muerto en vida. Pero aquí estoy, mi corazón dispuesto a ti. Quiero escucharte porque te quiero obedecer. Tú sí sabes lo que viene delante. No en mis fuerzas, Señor, sino en tu poder. No en mi humanidad, sino en tu capacidad divina que me habilita para obedecerte, aunque mi corazón se desgarre o aunque mi carne se muera. Porque quiero, Señor, que tú te veas en mí. Me cuesta mucho trabajo. Dile ahí en tu corazón. Si te cuesta trabajo, dile, me cuesta mucho trabajo. Pero te necesito. Me cuesta mucho trabajo, pero yo quiero. Quiero obedecerte. Me quiero negar.
quiero morir a mí. Quiero creerte a ti y quiero obedecerte. Porque sé que del otro lado del mar, donde pareciera que esas aguas me pueden anegar, cosas grandes esperan. Que es primeramente tu carácter formado en mí. ¡Qué mayor riqueza que ser formado día con día conforme a tu carácter! Ayúdame, Señor, dame la gracia, tu capacidad para poder obedecer lo que tú me pides, más allá de cualquier cosa, aún de lo que me pudiese costar. Dame la gracia, porque yo sola no puedo. Te necesito, Señor. Quiero ver tu carácter en mí, para fin de que pueda ser yo un instrumento útil para tu servicio y para el servicio de los que me rodean, comenzando con mi propia familia. En el nombre de Jesús, gracias, papito. Gracias por tu capacidad. Gracias por tu ayuda. Gracias porque no es en mi fuerza. ¿Qué podría yo hacer si tú no estás? Quiero decirte, Señor, que reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Vivifícame por tu espíritu, mañana tras mañana. Háblame a través de tu palabra viva y eficaz, que penetra lo más profundo de nuestros corazones, que divide el alma del espíritu, que penetra hasta los huesos para darnos vida, y que asimismo podamos dar vida a los que nos rodean, a nuestras generaciones, a nuestro hogar, en nuestros ministerios, y sobre todo que te podamos dar honra, gloria y honor en nuestro diario vivir. Te damos todo el honor y la adoración en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Adórale un momento más ahí. Adórale con tus palabras. Adórale con tu propia voz. Gracias, Señor. Te buscamos a ti, Señor. Queremos obedecer. Queremos ser como barro en tus manos, moldeando nuestro corazón. Te doy todo a ti, Jesús. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero obedecer e ir, Señor, en pos de ti. Te invito a que te pongas de pie un momento. Vamos a sellar esta palabra, entregando al Señor el corazón. Dile: Señor, yo he escuchado tu voz, tu palabra ha sido clara en mi vida, Señor, y quiero darte ahora una respuesta en obediencia a esta palabra, Señor. Que todos mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones estén alineadas a tu voluntad, Señor, porque tú esperas de mí obediencia, Señor, y te doy mi vida rendida, Señor.
te doy mi... Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo. Gracias, mi Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.